Acaba de terminar el partido de Millonarios contra Santa Fe, clásico capitalino. Y hay muchas cosas que hablar porque es un partido que se nos termina escapando. La sensación que me deja a mí es más que no lo ganó Santa Fe, sino que lo perdió Millonarios. Nosotros solos nos caímos. Fue un partido donde fuimos dominantes en la mayor parte y tuvimos para marcar 2 o 3 goles incluso, pero no aprovechábamos las ocasiones y había la sensación de que con un solo gol no alcanzaba. Estaba ese, ese aire, daba esa sensación y terminó siendo así. Con un solo gol no alcanzó y pudimos haber marcado más, no aprovechamos las que tuvimos. Después del gol de Santa Fe, que yo creo que es un gol donde realmente hay poco que recriminar más que la marca, pero realmente es un buen gol de Rodallega. No hay mucho que resaltar ahí, más que de pronto la pérdida de marca de Jorge Arias, pero se entiende que en ese tipo de jugadas pueda pasar. Tampoco fue un mal partido de Jorge Arias, entonces tampoco me parecería justo salir a matarlo por ese gol. Entonces realmente es un buen gol de Santa Fe, no hay mucho que recriminar más que la organización de la marca. Y en sí, en el desarrollo de partido lo que más fallamos fue en ser eficientes y en saber cómo reaccionar al empate de Santa Fe, porque daba la sensación de que empató Santa Fe y Millonarios se quedó sin ideas y casi que sin ganas. Daba esa sensación. Y, y entonces, después del gol ya nos quedamos completamente en blanco, sin ideas. Entró Falcao, entró Del Castillo, que lo hizo muy bien, entró Samuel Martín, que me gustó mucho más que... Bueno, ya vamos a hablar del uno por uno, ¿no? Ahora mismo no quiero hablar de este jugador, ya tendrá su parte del video. Pero no, un partido donde tuvimos el juego controlado la mayor parte y, y la verdad... eh, no merecíamos perder por un cómputo global del partido, pero siendo que Santa Fe reaccionó de manera correcta al gol que le marcamos y que nosotros prácticamente nos quedamos paralizados, pues yo creo que el resultado definitivamente refleja bien el partido, mas no creo que hayamos merecido completamente perderlo. Sin embargo, no reaccionamos bien y terminamos desaprovechando las ocasiones que tuvimos. Eh, con este empate nos quedamos séptimos en la tabla, con mucho riesgo de quedarnos afuera porque tenemos un partido más que el Inter de Bogotá y que el Cali, creo. Creo que también tenemos un partido más que el Cali, no lo tengo muy presente, pero creo que sí. Entonces, quedamos casi que afuera de los 8 prácticamente. Tenemos una buena diferencia de gol. Ese sería el único punto a favor, pero más allá de eso, yo creo que este partido nos deja muy mal parados en la tabla y da la sensación de que lo mejor va a ser mejor enfocarse en la Sudamericana, porque en la liga estamos demasiado complicados. Lógicamente vamos a clasificar a los cuadrangulares si nos lo proponemos, porque si bien los partidos que quedan son duros contra el América y contra el Tolima, yo creo que definitivamente podemos pasar a los 8 sin mayor problema, pero yo creo que viendo la situación como está, yo creo que lo mejor va a ser mejor enfocarse en la Sudamericana que todavía está un poco salvable, ¿no? Hablando del uno por uno, ya vamos a analizar bueno, quiero hablar un poco más del partido, de cómo lo planteó Fabián Bustos y de cómo se desarrolló. Salimos un poco dormidos los primeros 15 minutos. No teníamos muy claro qué hacer, daba esa sensación. A lo mejor no faltaba claridad, lo que sí faltaba era convicción y tener la pelota, porque los primeros 15 minutos fueron prácticamente todos de Santa Fe. Entonces, se desarrolla así y realmente no hubo ninguna ocasión muy clara que recuerde justo ahora. Después de esos 15 minutos,
ya nos empezamos a levantar, nos empezamos a avivar y desde ese punto hasta el gol de Sebastián Valencia, el partido fue todo de Millonarios. Desde el ataque y desde la organización que teníamos abajo, yo creo que el partido lo dominamos prácticamente por completo. Y mete gol Sebastián Valencia, reacciona a Santa Fe y prácticamente eso, nos quedamos paralizados, ¿no? Entonces, eh, realmente dominamos la mayor parte del partido, saliendo un poco dormidos, pero realmente tuvimos bastantes ocasiones. Y en cuanto al planteamiento de Fabián Bustos, yo creo que fue correcto, pues es lo que ha funcionado. No creo que haya mucho que reprocharle como lo que sucedió en la Sudamericana la semana pasada. Los cambios yo creo que hoy estuvo mucho más preciso de lo que había estado en partidos pasados, que había sido un poco cuestionable. Yo creo que Falcao era un buen cambio, sin embargo entró bastante mal. Yo creo que Samuel Martínez es una decisión correcta también, lo mismo Steven Vega, lo mismo del Castillo. Yo creo que hizo bien los cambios hoy Fabián Bustos, entonces yo creo que hoy no hay mucho que reprocharle. Ahora sí, hablando un poco más del uno por uno, arrancando por el arquero, Diego Noboa, que para mí sigue siendo un arquero que no me inspira seguridad y yo creo que eso no va a cambiar nunca porque por mucho que él rinda bien, por mucho que él tenga tajadas importantes, que no le hagan goles bobos, yo creo que me va a seguir inspirando desconfianza porque bueno, la mayor parte que ha estado en Millonarios, pues demostró no ser un arquero que brinde esa seguridad. Entonces yo creo que Diego Noboa hoy jugó un buen partido, hoy hizo buenas atajadas, las fáciles las resolvió bien, no se complicó la vida, yo creo que jugó un buen partido hoy Diego Noboa. En el gol de Rodallega creo que no tiene mucha responsabilidad, cabecea prácticamente en el área chica, era responsabilidad de la defensa evitar ese remate tan cercano. Y bueno, la verdad que Diego Noboa no tiene mucho que hacer desde esa posición. Pasando con la defensa. Edgar Elizalde, normalito. Yo creo que tampoco se puede hablar mucho de Elizalde. Porque tuvo un partido bastante mediocre, se podría decir. Elizalde no lo noté errático, tampoco lo noté súper destacable. Hubo uno que otro duelo en el que se le complicó, pero realmente no hubo mayor cosa. A lo mejor en el gol tiene un poco de responsabilidad. Bueno, pierde prácticamente la referencia de Rodallega, pero creo que no es tanto porque estuviera marcando a Rodallega en sí, sino porque estaba con otra pareja, ¿no? Entonces, yo creo que el partido de Elizalde pues, es un 5 de 10. Tampoco no hizo mayor cosa, sinceramente. Jorge Arias, yo creo que jugó un buen partido a pesar del gol. Yo creo que cerró bien y no solo eso, sino que los centrales de Millonarios tienen esa característica de que rotan posiciones en ataque. Usualmente el que más lo hace es Ginás, hoy fue lo mismo. Pero Jorge Arias sí es verdad que estuvo mucho más participativo arriba. Y la verdad me gustó lo que vi de Jorge Arias hoy. Ustedes saben que a mí no me gusta para nada Jorge Arias, que no me da confianza, que siento que comete muchos errores. Pero hoy hay que dársela que jugó un buen partido. Ginás es otro que estuvo normalito, así como Elizalde. A lo mejor incluso en ataque que en defensa. Pero realmente de Ginás no hay mucho que decir. Termina saliendo por una lesión, si no mal recuerdo. Entonces, ahí puede ser un poco delicado porque yo creo que Ginás es el mejor defensor que tenemos activo hoy. Si, entonces ya se nos lesionarían los dos mejores defensores que tenemos en el plantel, que son Sergio Mosquera. Y si lo de Ginás es grave, pues también Ginás y ya sería un golpe bastante importante. Pasando con Sebastián Valencia, yo creo que el partido de Sebastián Valencia, bueno, marcó el gol, pero más allá de eso, los primeros minutos estuvo muy desaparecido. Después, creo que sobre todo en el segundo tiempo, pero también en el final del primero, claramente, termina siendo mucho más participativo, mucho más presente en el juego. Y yo creo que Sebastián Valencia es definitivamente una de las mejores adquisiciones de Millonarios en este año.
junto a Ureña, junto a Contreras, que de Contreras ya vamos a hablar porque hay mucho que decir de Contreras. Eh, y la verdad, un rendimiento muy bueno de Sebastián Valencia. No creo que tenga mucha responsabilidad en, en el resultado, que termina siendo más malo para nosotros, lógicamente. Marca un golazo y la verdad que si bien marcó pues el gol que marcó, que la agarra de volea casi que sin ángulo y la clava al palo, yo creo que tuvo ocasiones más claras y no las definió bien, pero con esa la arregló. Entonces, la verdad no hay mucho que reclamarle. Hay una que queda en el primer tiempo, que queda prácticamente solo frente al arco, frente al arquero, mano a mano, y define suavecito al primer palo. Entonces, prácticamente ya con el gol se redimió de esas que se había comido. Entonces, nada, la verdad, un buen partido de Valencia y la verdad estoy contento con el rendimiento que está teniendo. Carlos Arabia, yo creo que fue un muy mal partido, por no decir pésimo, yo creo que fue el peor de la cancha hoy. Y, y es que viene de una lesión y entonces por ahí de pronto se entiende, pero igualmente lo de Carlos Arabia es pero terrible. Es terrible porque es un jugador joven, nuestro, que está ya lleva un tiempito, pero es que este partido no hizo nada bien. No le recuerdo una sola buena jugada a Carlos Arabia. Es que todo lo hizo mal y se notó porque en la hinchada, en el estadio, el banco de suplentes también, los mismos jugadores en el campo, todo el rato era reclamándole y con razón, porque estaba jugando mal, no le salía una, no hacía una buena. Entonces yo creo que el partido de Carlos Arabia muy malo hoy. Y yo creo que definitivamente me voy toda la vida con Samuel Martín, que entró del banco de suplentes. Hablemos de Samuel Martín de una vez, que Samuel Martín entró del banco de suplentes. Yo creo que jugó un buen partido. Definitivamente le cambió la cara a esa banda derecha. Mucho más prolijo, mucho más activo. Y la verdad el rendimiento de Samuel Martín me gustó mucho más. Yo creo que después de este partido está claro que él debe ser el titular. McAllister, yo creo que McAllister jugó un buen partido. Los últimos partidos no estaba rindiendo muy bien. Yo creo que en este sí rindió, hizo un par de cosas interesantes, hizo varias paredes muy buenas, armó varias jugadas, varios balones que puso. También movimientos sin balón que permiten jalar marca o encontrar espacios. Entonces yo creo que el partido de McAllister hoy fue muy bueno. Es un jugador de este tipo de partidos importantes. Y la verdad me gustó mucho McAllister hoy. Rodrigo Ureña creo que es el mejor refuerzo que hemos tenido definitivamente hasta ahora. Yo creo que ha sido Ureña, porque es muy constante y es un jugadorazo. Te resuelve en prácticamente todos los aspectos del juego. Te conecta la defensa con el ataque y, y es participativo en las dos áreas, no solo al momento de transicionar de una a otra, sino en las dos áreas es bastante importante. Roba balones, así como remata a arco o deja a Leo Castro junto a Contreras para encarar a los defensores. Entonces es un jugador muy importante, Rodrigo Contreras, que a mí la verdad me gusta mucho y yo creo que es el mejor jugador que hemos comprado este semestre. Mateo García yo creo que es lo contrario, yo creo que ha sido de los peores que hemos comprado. Y no ha rendido nada. Es que no ha rendido nada y no hace nada. No hace nada. No hace nada. Nada de nada. No es como que sea un jugador horrible, pero tampoco es que juegue súper bien. Es que no es participativo. Desaparecido en el Once Caldas. Y siempre se le reclama a Mateo García por esto, porque en el Once Caldas era un muy buen jugador. Y yo creo que muchos lo seguíamos porque realmente era bueno, tenía buena pegada, era un jugador creativo, que se movía. Y ahora que llegó a Millonarios, pareciera que ya nunca volvió a encontrar esa versión. Entonces, bueno, de hecho yo les comenté los primeros partidos de este semestre que había que tenerle paciencia a Mateo García, que se acomodara en el equipo, porque de pronto era eso lo que le estaba impidiendo rendir como sabemos que él puede rendir. Pero no, termina siendo
que pasan ya que 15, 20 partidos y sigue rindiendo de la misma manera que cuando vino. Entonces yo creo que aquí ya no hay excusa. Yo creo que hay jugadores mejores en el banco, como lo son Sebastián del Castillo, como lo es Julián Angulo, como lo es Steven Vega, como lo es incluso Beckham Castro, que ya saben que Beckham es un jugador que a mí no me gusta en lo absoluto, que lo detesto, pero es mejor. Es mejor que Mateo García porque Mateo García es demasiado intrascendente y a mí no me gusta en lo absoluto lo que ha hecho este semestre. La verdad me tiene un poco decepcionado. Leo Castro yo creo que jugó un buen partido. Tampoco le quedaron muchas, pero supo generar algo de juego junto a Rodrigo Contreras, que sabemos que es una de las principales características de los dos en la generación de juego. Cómo pivotea, cómo se mueve, muy correcto Leo Castro. También, igual que McAllister, es un jugador de este tipo de partidos que se agranda contra los clásicos. Y la verdad que muy contento con el rendimiento de Leo Castro hoy. Me queda la sensación de que si no salía por Falcao, y si le quedaba la misma que a Falcao, definitivamente este partido hubiera sido otra historia y ahora mismo estaríamos hablando de un 2-1 seguramente. Entonces, un poco, un poco triste porque haya salido por Falcao, que hablemos de Falcao una vez. Yo creo que Falcao hoy jugó muy mal y para mí no tiene que seguir jugando en Millonarios. Para mí llegamos a mitad de año y se tiene que ir Falcao, que por mucho que sea Falcao y a mí me hizo mucha ilusión su regreso y me emocioné y todo, yo creo que Falcao ya es un jugador que ya no está para jugar en ningún equipo y hoy quedó demostrado porque hoy hizo un par de buenas, hizo el taco ahí que se la dio creo que se la dio a Del Castillo, no sé. Pero realmente le queda esa ocasión abajo del arco y no llega a saltar, le pasa el balón por encima y reclama penal, pero no, es que no lo tocan. De que lo tocan claramente, pero no es un contacto que le impida llegar al balón, sino que simplemente no llega con el salto. Entonces, físicamente no está. Y yo creo que eso, si no entraba Falcao por Leo Castro, yo creo que definitivamente estaríamos hablando de otra historia. Y para cerrar con el 11 Rodrigo Contreras, que Rodrigo Contreras se va expulsado. Para mí está siendo el mejor jugador del semestre de Millonarios, pero estos últimos partidos ha jugado demasiado mal. Y yo creo que ya no se puede defender. Yo lo estuve cubriendo, no me quiero bajar todavía del barco de Rodrigo Contreras. Esta roja es muy estúpida. Y es una roja que es que no le pueden sacar a uno nunca, porque no fue con el balón en juego, sino que no me acuerdo contra a quién fue que lo provocó, creo que fue Torres, no recuerdo la verdad, pero bueno, termina cayendo en ese juego y le da un frentazo. Lógicamente no fue fuerte, lógicamente no le hizo ningún daño, pero es que no puedes agredir así a un rival sabiendo que cualquier contacto en la cara de ese tipo que está fuera de lugar completamente, pues te lo van a sancionar con roja. Por mucho que el árbitro esté viendo, es una desinteligencia total de Rodrigo Contreras acá. Y sinceramente yo creo que Rodrigo Contreras él solo está arruinando el, la misma imagen que él creó, él mismo la está arruinando con estos últimos partidos, cómo los está jugando y cómo está reaccionando. Más allá de la roja, yo creo que jugó un buen partido, yo creo que incluso estaba siendo el mejor de la cancha, pero es que esta roja es una bobada, es una estupidez y terminamos lógicamente sufriéndolo porque incluso en los últimos minutos le estábamos jugando mano a mano a Santa Fe por mucho de que estuviéramos con uno menos. Entonces ya con Rodrigo Contreras en cancha estoy seguro de que hubiera sido otra historia completamente diferente. Pero nada, se vaya expulsado de una manera muy innecesaria Contreras. Y lo que les digo, para mí él solito está arruinando la imagen que él creó. Porque yo creo que la hinchada es un jugador, la hinchada aprecia mucho a Rodrigo Contreras, que es un jugador muy querido por lo que ha hecho. Pero yo creo que no alcanza. No alcanza lo que hizo para justificar lo que está haciendo ahora. Y para mí no tiene. No tiene justificación lo de Rodrigo Contreras.
Esperemos que se recupere, esperemos que vuelva el jugador que fichamos, que los primeros partidos estaba rompiéndola toda, que era el mejor jugador del fútbol colombiano. Eh, pero, pero nada, del lado de Rodrigo Contreras, eso. Y para cerrar, en el banco de suplentes entraron Steven Vega, que para mí jugó un partido correcto, tampoco nada súper destacable. Steven Vega, un jugador que Fabián Bustos recuperó, un jugador que a mí ya no me gustaba en lo absoluto, que yo quería que se fuera. Fabián Bustos lo agarra y, y lo recupera. Recupera el Steven Vega que juega bien, que tiene buen pase, que se sabe mover en la cancha, que se sabe posicionar. Entonces yo creo que Steven Vega, si bien no fue un gran partido hoy, no fue un super partido, yo creo que jugó bien definitivamente. Y Sebastián del Castillo entró y para mí dejó muy buenas sensaciones. Para mí Sebastián del Castillo entró bien. Yo creo que, bueno, era lo que pedía el contexto del partido, ¿no? Que entrara, que corriera, que buscara, que metiera. Y para mí cumplió bien Sebastián del Castillo. De hecho, es el que le deja ese balón a Falcao para que remate solo. Y era el gol de los cambios de Bustos, porque justamente los dos entran en la misma ventana. Pero no, yo creo que igualmente Sebastián del Castillo juega un buen partido hoy y a mí en lo personal me deja bastante conforme. Para cerrar, yo creo que este partido lo perdemos nosotros. Yo creo que no jugamos, demostramos nuestro juego. Claramente, nos impusimos la mayoría del partido. Pero aquí lo que falla es el coraje, son las ganas y es la inteligencia, ¿no? Porque no supimos administrar el partido, nos metieron el gol y de una vez nos desanimamos. Entonces, son esas cositas las que nos perjudican. También, lógicamente, los rendimientos individuales que destacamos por ser malos, como lo son el de Sarabia, como lo son el de Mateo García, se podría decir que también el de Contreras, el de Lizalde tal vez, pero son más esas pequeñeces de coraje para sacar este tipo de partidos adelante que nos está pesando demasiado últimamente y nos cuesta mucho ganar. Nos cuesta demasiado sacar un partido adelante y yo creo que tiene que ver más con un tema actitudinal que de calidad y de idea de juego, realmente. Entonces yo creo que eso sería todo. Ya la semana que entra vamos a jugar contra el Blooming, creo. Eh, no, 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 mentiras, perdón, contra el Blooming no, contra Boston River. Jugamos esta semana que entra. Después América, después Sao Paulo. No recuerdo muy bien cómo va el fixture, pero la realidad es que vienen rivales muy complicados estos siguientes partidos y la tenemos difícil, porque si seguimos así con esa actitud y no levantamos la cabeza nunca, pues la tenemos aún más difícil. Entonces, esperemos que el partido contra Boston River salga todo bien y, y nada. Tenemos plantel y tenemos la calidad, pero lo que les digo, este equipo necesita levantar cabeza, pero ya. Entonces, nada, yo creo que eso sería todo y esperar a ver.